¿Qué tanto sabemos de historia? Eso nos preguntamos el día de hoy. Por eso salimos a las calles de la ciudad de Guadalajara a preguntarle a la gente qué tanto sabe de historia. ¿Tú qué tanto crees saber? Es más, te apuesto 100 pesos a que no sabes quién aparece en el billete. Esto es Historiólogos. ¿Quién es el personaje de los billetes de 100? Hola, ¿ubican el personaje que aparece en los billetes de 100 pesos mexicanos? ¿No? No me acuerdo quién es. ¿Tú sabes qué personaje aparece en el billete de 100 pesos mexicanos? ¿Usted sabe quién es la persona que aparece en el billete de 100 pesos mexicanos? ¿Sabes tú quién es la persona que aparece en el billete de 100 pesos mexicanos? No. ¿No? ¿Sabes tú quién es la persona que aparece en el billete de 100 pesos mexicanos? No. ¿Ustedes saben quién es la persona que aparece en el billete de 100 pesos mexicanos? Oye, ¿sabes quién aparece en el billete de 100 pesos mexicanos? El personaje que está ahí. No. Ok, y si les enseño el billete, a lo mejor. Ok. ¿Quién es? Déjame enseñar el billete, vamos a ver, ¿vale? ¿Qué te parece si te lo enseño? ¿Va? ¿Cuauhtémoc? Sí. ¿No? Y si te doy una pista enseñándote el billete. Es Nezahualcóyotl. Entonces, ¿quién es? Para contestar esta pregunta, invitamos al doctor Gabriel Gómez Padilla, profesor de Historia en la Universidad de Guadalajara. El personaje de los billetes de 100 es Nezahualcóyotl. Para todos aquellos que pensaban que era Cuauhtémoc O o Moctezuma. que era Moctezuma, no es ni Cuauhtémoc ni Moctezuma, es Nezahualcóyotl. Yo doy clases en licenciatura y en maestría en la UDG. ¿Y saben cómo empiezo yo mis clases de licenciatura cuando hablo de Nezahualcóyotl? Con este librito. Es un cuentito para niños, pero yo lo he analizado, sigue la narración de los códices, sobre todo el códice Xolotl, y es muy interesante. Y algo así vamos a hacer con esto. Que cuando Nezahualcóyotl era un chamaco de 16 años, desde la copa de un árbol vio cómo los tiranos asesinaban a su padre. El tirano se zozobra. Cuando se fueron los asesinos, bajó del árbol, lloró a su padre y empezó a huir, a huir, a huir y a huir. Nezahualcóyotl fue un hombre que huyó mucho tiempo. Y fue cuando se encontró, después de largas horas y largos ayunos, que su rostro había cambiado y que era coyote hambriento. Ahora, lo interesante está, también yo en clase les traigo a colación el libro de José Luis Martínez, que es muy interesante, Nezahualcóyotl, vida y obra. ¿Por qué es interesante? Porque presenta la personalidad polifacética de Nezahualcóyotl. En Netzahualcóyotl se unían de manera excepcional las aptitudes a menudo irreconciliables del guerrero, el gobernante, el constructor, el sabio de las cosas divinas y el poeta, dentro de las características que estas actividades tenían en el mundo indígena. Pero, además, él fue un hombre que trascendió a su tiempo por las indagaciones espirituales que formuló y por la organización administrativa y la estructura legal que dio a vida de su pueblo, y singularmente por las instituciones culturales que estableció, como fueron los archivos de los libros pintados, las escuelas y consejos superiores, las academias de sabios y poetas, las colecciones de flora y fauna,
y aún por el cuidado de la laguna que distinguía a sus dominios. Dentro del mundo náhua del siglo anterior a la conquista, él representa una tradición moral y espiritual, la herencia tolteca de Quetzalcóatl, que intentó apoderarse de la concepción místico-guerrera de los aztecas. Bueno, me preguntaste tú al principio Ujú. por qué me gustaba el personaje. Exactamente. ¿Y qué importancia tenía para el México de hoy? ¿No? Claro. Más o menos. Bueno. Me gusta el personaje porque lo necesitamos ahora. Y nadie puede amar al que no conoce. Y Netzahualcóyotl, para el hombre de la calle, es un perfecto desconocido. Claro. Me cae bien porque junta al hombre honesto, sincero, un hombre de profunda espiritualidad, un político tremendamente hábil, un hombre en toda la extensión de la palabra. Netzahualcóyotl es totalmente lo opuesto a Tlacaeles. Él no cree en los sacrificios humanos, no quiere hacer sacrificios humanos, pero tiene que dialogar. Las cualidades del político son, primero, dialogar con el pueblo, saber qué necesita el pueblo, cuáles son sus carencias, sus tristezas, sus alegrías. Y luego, dialogar con los que constituyen el Estado. Netzahualcóyotl tenía que dialogar con gente que no pensaba como él, como era Tlacaelel. Ujú. Le pidieron Tlacaelel que hiciera un templo a Huitzilopochtli, en Texcoco. Lo hizo. Había que dialogar. Claro. Pero frontero y opuesto al templo de Huitzilopochtli, puso el templo al Dios desconocido, más alto, más grande. Nadie le dijo nada. Había cumplido políticamente. Claro. Pero Netzahualcóyotl era un hombre embarcado en una búsqueda de sí mismo, y en lo profundo de sí mismo encontró a Dios. Y él lo define como el Tloque Nahuaque, el Señor del cerca y del junto. O lo que diría el buen San Agustín que cité al principio, es el Dios que está íntimo meo, o sea, dentro de lo más íntimo mío. Así lo sentía Netzahualcóyotl. Y tiene poesías maravillosas. Y por ejemplo, cuando él siente la presencia de Dios, lo compara a una guacamaya. Es esa guacamaya grandota, esplendorosa, de colores, que se estremece. Así se estremeció Dios en el interior de Netzahualcóyotl. En fin, es un hombre muy completo, un hombre que pagó el hospedaje que le dio Tizoc en Tenochtitlan, que lo pagó haciendo el bosque de Chapultepec, haciendo los maravillosos, el acueducto. Todavía cuando vayan ustedes al DF y vayan allí en la parada de metro de Salto del Agua, van a ver todavía los arcos. ¿Ah, todavía están ahí? Hay restos todavía, no digo del construido por Netzahualcóyotl, ahí ya le metieron manos los españoles, todo, pero él trajo el agua de Chapultepec a Tenochtitlan, el agua limpia. Hizo los famosos albarradones ahí para separar el agua dulce y todo. Fue un gran constructor, fue un gran arquitecto. Su palacio, una maravilla. Si ven ustedes, por ejemplo, ese proyecto arqueológico todavía está, pues, está todavía en pañales, hay que sacarle mucho jugo. De Texcutzingo, en Texcoco. Es un cerro. Sí. Bueno, entonces habíamos dicho que
Nezahualcóyotl fue un huésped muy agradecido con Tenochtitlan, fue un gran ingeniero hidráulico, inventó las chinampas, dice pues la historia, que llegaban a dar hasta 3 cosechas al año, porque era sobre el limo del lago, fertilísimo y todo. Y poco antes todavía de la Triple Alianza, en el 1429, después de 7 días de combate, tomó la ciudad de Texcoco. Ahora, él llega al trono, después ya de que ganan la guerra contra Azcapotzalco, el año 6 Cali, en el 1433, se fue a establecer y a gobernar a Texcoco como a su rey. Bueno, pero hay un discurso muy interesante que le dirigen el jefe de los sacerdotes, diciéndole cómo debe ser él, que él es como la encarnación de Dios, que él debe cuidar a la gente humilde sobre todo, si quiere ser buen rey. Claro. Y que de día y de noche piense cómo ser buen rey. Voy a leer un pedacito aquí del discurso que le dan antes de entregarle la corona. Y entonces el principal de los sacerdotes le dijo: oh Señor nuestro, serenísimo y muy precioso, ya se determinó en el cielo y en el inframundo, y se averiguó y te supo esta suerte. A ti se te señaló, sobre ti cayó la elección de nuestro Dios soberano. Por ventura podrás esconderte, podrás ausentarte, podrás escapar de esta sentencia, te escabullirás de ella. Mira, llégate muy de cerca a nuestro Señor Dios, con lágrimas y suspiros, para que te ayude a regir pacíficamente el reino con el que te honra. Mira, recibe con afabilidad y humildad a los que vengan a tu presencia, angustiados y atribulados. No debes decir ni hacer cosa alguna arrebatadamente. Oye con mansedumbre y por entero las quejas y las informaciones que delante de ti se presenten. No atajes las razones y las palabras del que habla, porque eres la imagen de nuestro Dios y lo representas en persona. Él está en ti descansando, te usa como una flauta, eres como sus orejas para oír al pueblo. Conviene que des vuelcos en tu cama en la noche. Tienes que estar pensando toda la noche en las cosas de tu oficio. Debes de soñar con los negocios de tu cargo y las cosas que nuestro Señor te dio para nuestro mantenimiento, como son el comer y el beber, para repartirlo a los príncipes, a los cortesanos y al pueblo. No pienses, Señor, que el estado real y el trono es algo deleitoso y placentero. No es sino un gran trabajo y de mucha penitencia. Oh Señor nuestro, Rey nuestro, que vivas muchos años trabajando para el pueblo en tu oficio real. Bueno, esto que acabamos de leer de la toma de posesión de Nezahualcóyotl en Texcoco, pues me hace acordarme de la canción aquella: qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Al ver la partidocracia, al ver que estamos sin un proyecto de Estado hoy, en el siglo XXI, al ver que estamos acosados por el crimen verdaderamente bien organizado, y de un gobierno, bueno, cada quien ponga lo que quiera aquí. ¿Y tú crees que la historia nos sirve de algo? Cuando vemos la pobreza, la desigualdad y el hambre en nuestro país,
Cuando vemos el crimen organizado y la delincuencia a la vuelta de cada esquina, es normal que nos cuestionemos y que gritemos, ¿qué es lo que está pasando? Quizá la respuesta se encuentre echando un vistazo hacia atrás. Quizá ahí está la respuesta. Sí, porque la verdad yo pienso que los mexicanos sabemos más de otras culturas, más de otros países que de nosotros. No sabemos ni siquiera, como yo, pues no sé quién aparece en el billete de 100 pesos. Le puedes preguntar a cualquier otro y créeme que tampoco vas a ver ni qué hizo ni quién es. Por eso digo que hay que volver a estos grandes hombres, a estos grandes mesoamericanos que son nuestras raíces. Nezahualcóyotl tiene mucho que decir al mundo de la política de hoy. No usen el cargo en beneficio propio, úsenlo para servir verdaderamente al pueblo. Acuérdense, ustedes son como la flauta, como las orejas de Dios para oír al pueblo, porque lo que Dios quiere es el bien del pueblo y no llenar los bolsillos